El profesor comenzó su conferencia en el auditorio de la Universidad de New Hampshire. Su tono rebosaba confianza mientras abordaba a los estudiantes con una afirmación provocadora: es hora de dejar atrás los mitos. La religión ha frenado a la humanidad durante siglos, y una de las historias más importantes que aún domina tantas vidas es la de Jesús. Seamos claros, Jesús es solo un cuento de hadas. Los estudiantes guardaron silencio, algunos asintieron, otros tomaron notas en silencio. Caroline Levitt, de 27 años, la secretaria de prensa más joven de la Casa Blanca en la historia, estaba en el campus como oradora invitada, abordando el papel de Yancy en la política, trayendo consigo su fe católica y su estilo audaz al estilo Washington. Pero mientras caminaba por el pasillo, las palabras del profesor llegaron a sus oídos. Caroline dejó de apretar los puños. Habiendo enfrentado la presión de la casa Blanca, no era ajena a la controversia, pero llamar a Jesús el fundamento de su fe y valores. Un cuento de hadas era algo que no podía dejar pasar antes de sumergirse en la historia. Caroline avanzó al frente, sus tacones resonando como una declaración de guerra. Disculpe, dijo con calma pero firmeza. No quise interrumpir, pero acabo de oírle decir que Jesús es un cuento de hadas. Y debo decir que se equivoca. El público se quedó boquiabierto. Hargrove arqueó una ceja, burlón. Ah, ¿y usted quién es? ¿Un político aquí para defender un mito? Caroline no se inmutó. Subió al podio y cruzó los brazos con confianza. No estoy aquí para defender un mito. Estoy aquí para defender la verdad. Dices que no hay pruebas de Jesús. Entonces, ¿cómo explicas a Tácito, un historiador romano no cristiano que registró la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilato? O a Josefo, un judío del primer siglo que mencionó a Jesús como una figura real con gran influencia. Esto no es la Biblia, son fuentes históricas independientes. Los estudiantes comenzaron a murmurar, algunos sacaron sus teléfonos para buscar las referencias. Hargrove cruzó los brazos. Esas fuentes, si es que son reales, son solo anécdotas fragmentadas escritas décadas después. No prueban nada. Más allá de alguien contando una buena historia. Caroline ladeó la cabeza, desafiante. Una buena historia, ¿eh? Entonces, ¿por qué esa historia cambió el mundo? ¿Por qué miles de millones a lo largo de los siglos vivieron y murieron por ella? Puedes llamarlo cuento de hadas, pero no puedes negar el impacto de Jesús, histórico o religioso. Descartarlo por completo no es ciencia, es arrogancia. La sala estalló en aplausos. Los estudiantes comenzaron a vitorearla, algunos incluso se pusieron de pie. Una chica gritó, tiene razón. Otro chico levantó su teléfono y anunció, lo acabo de buscar. Tácito es real. Hargrove apretó los puños, frustrado. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente por un extraño que irrumpía en su clase. ¿Quieres discutir emociones?, espetó. Bien, pero mantén tus políticas y supersticiones fuera de mi aula. Caroline respondió con firmeza, no he traído política aquí. He traído la verdad, algo que pareces haber olvidado cómo enfrentar si quieres seguir adelante. El debate continuó escalando. Hargrove intentó ridiculizar a Caroline, comparando a Jesús con figuras históricas como Hitler, pero ella no cedió. No repitas esa comparación barata, dijo severamente. Hitler destruyó. Jesús construyó. Su influencia es la base de lo mejor de nosotros. Esa es la diferencia. Los estudiantes comenzaron a animarse. Una chica al frente se puso de pie y dijo emocionada, estoy de acuerdo con ella. Si Jesús no fue real, ¿por qué cambió todo el mundo por su culpa? Hargrove frunció el ceño, pero no replicó de inmediato.
Dio un paso adelante, apoyándose en el escritorio como si necesitara sostenerse para pensar. Dices que la ciencia no explica a toda la humanidad, dijo lentamente, pero si no confiamos en la ciencia, ¿en qué confiamos? ¿Emoción? ¿Fe? ¿Es eso lo que quieres que aprendan los estudiantes? Caroline asintió, con la mirada fija en él. Quiero que aprendan a pensar por sí mismos. La ciencia es una gran herramienta, la respeto, pero no lo es todo. Fe, historia, emoción, también son parte del ser humano. No todas las respuestas vienen de un laboratorio. Jesús no necesita un tubo de ensayo para demostrar que era real. Lo demostró a través de lo que dejó atrás, hospitales, escuelas, el concepto de derechos humanos. Esas ideas surgieron de sus enseñanzas. Puedes llamarlas anécdotas, pero yo las llamo el fundamento de nuestro mundo. La sala volvió a estallar en aplausos. Algunos estudiantes gritaron, «Tiene razón». Hargrove se quedó allí, con la mano ligeramente temblorosa, mirando a su alrededor. Vio rostros jóvenes que lo observaban con una mirada diferente, no de asombro ciego, sino de curiosidad y desafío. Se preguntó si había sido demasiado rígido, si se había perdido algo. Finalmente habló, su voz baja y lenta, ya no aguda. ¿Terminaste, señorita Levitt?, preguntó, con una sutil curiosidad en lugar de enemistad. Caroline se giró, asintiendo. Terminé, pero espero que reconsideres lo que dije. Sus palabras no fueron un ataque, sino una invitación, un desafío suave pero significativo. Hargrove no respondió de inmediato. Se giró hacia la multitud y dijo, «La clase termina aquí hoy». Luego bajó del podio, agarrando su maletín. Los estudiantes se sorprendieron, algunos susurraron, ¿se rindió? Pero Hargrove no se había rendido, solo necesitaba tiempo. Caroline salió del auditorio unos minutos después. La multitud de estudiantes seguía zumbando a su alrededor. En dirección a la puerta, salió a la luz del sol y respiró el aire fresco del campus de New Hampshire. Se sintió aliviada, no por ganar, sino por defender lo que creía, no solo para sí misma, sino para gente como ella. Su teléfono vibraba sin parar. Notificaciones de TikTok y X inundaban su pantalla. Los estudiantes ya estaban difundiendo el debate. Mientras tanto, el profesor Hargrove entró en su oficina. Cerró la puerta y el ruido del pasillo se desvaneció, dejándolo con un pesado silencio. Dejó su maletín sobre el escritorio y suspiró. Sacó un libro viejo del estante, una copia de los escritos de Tácito que alguna vez había descartado como poco fiables. Hojeó las páginas lentamente, sus dedos trazando los versos en latín. Recordó las palabras de Caroline, Jesús no necesita un tubo de ensayo para demostrar que era real. Esas palabras lo hicieron dudar de sí mismo, algo que nadie había logrado en años. El debate entre Caroline Leavitt y el profesor Daniel Hargrove no fue solo un enfrentamiento académico, sino un reflejo de las tensiones y oportunidades en la sociedad estadounidense actual. En una nación polarizada entre la razón científica y los valores tradicionales, esta historia muestra cómo la apertura y el coraje pueden convertir el conflicto en una oportunidad. Para entendernos mejor. Caroline representó a los jóvenes conservadores que defienden su herencia de fe en una sociedad cada vez más secular. Hargrove, con su arrogancia inicial y posterior autorreflexión, simbolizó a aquellos intelectuales que a veces descartan el pasado sin una consideración completa. La moraleja es clara, no se debe cerrar la puerta a las opiniones diferentes. Escuchar y cuestionar, como lo hizo Caroline con los estudiantes o como Hargrove finalmente reaprendió de ella, es vital en una era saturada de información.
Para Hargrove, la reapertura de Tácito tras el debate es un recordatorio de que incluso los más seguros deben estar dispuestos a reconsiderar una actitud vital en una era saturada de información. Tome el ejemplo de Caroline, defienda sus creencias, como su defensa de la fe y la historia católicas, pero hágalo con verdad y coraje, no solo con emoción. En un Estados Unidos contencioso, desde las elecciones hasta los debates sobre la libertad religiosa, esta lección anima a cada persona a encontrar el equilibrio entre la convicción y la apertura, convirtiendo el conflicto en una oportunidad para entendernos mejor unos a otros. Caroline, mientras tanto, se detuvo junto a un banco de madera en el campus. Se sentó a revisar su teléfono. Abrió TikTok y vio una avalancha de comentarios. Tiene razón sobre Jesús. No soy religiosa, pero me dan ganas de aprender más, escribió un usuario. Sonrió, respondiendo brevemente a uno. Gracias, sigue preguntando. Responderé. Luego le envió un mensaje a su esposo. Hoy fue una locura, pero estoy bien. ¿Cómo está el pequeño? La respuesta llegó al instante. Chico durmiendo profundamente. Lo hiciste genial. Cuéntamelo luego. Ella miró la pantalla pensando en su hijo pequeño en casa. Algún día le contaría sobre defender lo correcto, pensó, reconfortante. En su oficina, Hargrove seguía sentado allí, el libro abierto ante él. La arrogancia de la mañana se había ido. El argumento de Caroline le hizo preguntarse, ¿de verdad lo entiendo todo? Agarró un bolígrafo y garabateó en un papel, Tácito, Josefo, impacto cultural. No sabía a dónde lo llevarían estas notas, pero por primera vez en años quería explorar, no para desacreditar, sino para entender. Mientras Caroline salía del campus, sonó su teléfono. Era una llamada de su asistente de la Casa Blanca. Caroline, el video del debate se está volviendo viral, dijo la asistente emocionada. Todos aquí quieren que estés en el aire esta noche para hablar sobre eso. Ella asintió por teléfono. Bien, dijo, pero lo haré a mi manera. Sin guión. Colgó, se subió a su auto con la mirada fija al frente. Sabía que este no era un día más. Era un hito, una historia que llevaría consigo a lo largo de su carrera. En su oficina, Hargrove miró por la ventana viendo la figura de Caroline desaparecer detrás de los árboles. Esbozó una leve sonrisa, no de derrota, sino porque por primera vez en años sintió que regresaba una chispa de curiosidad. Regresó a su escritorio y abrió otro libro, esta vez sobre la influencia de la religión en la civilización occidental. No estaba seguro de qué encontraría, pero estaba listo para leer, listo para cuestionar. Caroline no solo había dejado una impresión en los estudiantes, sino que también había dejado una marca en él más profunda de lo que esperaba. Caroline miró por la ventanilla de su coche pensando en su hijo pequeño. Quería que creciera conociendo la historia y la fe. No eran cosas para descartar, sino cimientos sobre los que construir. Hargrove, en su oficina, cerró su libro con una leve sonrisa en los labios. Escribió una línea corta en un papel, pregunta cómo ella lo hizo. Nunca había conocido a Caroline antes, pero ella lo había hecho repensar. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba listo para comenzar. El sol pintaba el camino de dorado mientras Caroline salía del campus de la Universidad de New Hampshire. Las notificaciones de su teléfono no dejaban de vibrar. El video del debate ya había superado las decenas de miles de reproducciones. El hashtag #Caroline Gana se extendía por X y TikTok. Ella no solo había defendido a Jesús como una figura histórica real, sino que había provocado una conversación más amplia sobre la historia de la fe y el poder de la generación Z. Mientras tanto, el profesor Daniel Hargrove permanecía en su oficina, el libro de Tácito abierto ante él, su mirada pensativa.
El debate no fue solo un evento, fue un punto de inflexión, dejando una profunda lección para todos. Para Caroline, hoy demostró que la generación Z podía defender el pasado sin perder el futuro. Había demostrado que la fe y la razón no eran enemigas, sino dos brazos que elevaban a la humanidad. Desde el auditorio a las redes sociales, inspiró a una generación joven a cuestionar, explorar y aferrarse a lo que creen. Hargrove, un erudito progresista una vez arrogante que descartaba cualquier cosa inmensurable, ahora estaba sentado con una nueva chispa de curiosidad. No cambió instantáneamente, pero una semilla de duda había brotado, una lección de que la verdad no siempre reside en lo que él podía controlar. Los estudiantes, testigos de todo, abandonaron el auditorio con mentes más amplias. Algunos buscaron a Tácito y Josefo, otros publicaron el video del debate para discutirlo con amigos. No solo escucharon un enfrentamiento, vieron a una secretaria de prensa de la Casa Blanca de 27 años combinar historia, emoción y el estilo de la generación Z para desafiar la visión del mundo de un extraño. Esa fue la lección más importante: defender lo que crees no necesita un guión ni poder, solo verdad y coraje. Caroline, mientras conducía, reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Sabía que el debate no cambiaría el mundo de inmediato, pero sí plantaría semillas en las mentes de aquellos que lo presenciaron. Tal vez algunos estudiantes buscarían más información sobre Tácito o Josefo. Tal vez otros comenzarían a cuestionar sus propias creencias o las razones detrás de ellas. Lo que importaba no era ganar o perder, sino abrir un diálogo honesto en un mundo donde las voces opuestas a menudo se ignoran o se desprecian. Mientras tanto, en su oficina, Hargrove no podía dejar de pensar en las palabras de Caroline. Se preguntó si había sido demasiado dogmático en su enfoque de la historia. Tal vez había descartado ideas sin investigarlas completamente. Decidió que dedicaría más tiempo a estudiar las fuentes históricas que mencionó Caroline, no para refutarlas, sino para comprender mejor su contexto. Quizás, pensó, había algo más profundo en la historia de Jesús que merecía atención. La repercusión del debate siguió expandiéndose. En las redes sociales, el video acumulaba millones de vistas. Comentarios de todo tipo inundaban las plataformas, algunos elogiaban la claridad y elocuencia de Caroline, otros criticaban a Hargrove por su arrogancia inicial, y algunos simplemente expresaban gratitud por haber presenciado un intercambio tan intenso y significativo. Caroline no buscaba fama ni reconocimiento, pero sabía que este momento sería un recordatorio para muchos de que la verdad, cuando se defiende con sinceridad, puede resonar más allá de las paredes de un auditorio universitario. Cuando Caroline llegó a casa esa noche, su esposo la esperaba con una sonrisa. He visto el video, dijo. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió, cansada pero satisfecha. No lo hice por mí, respondió. Lo hice por ellos. Por los que necesitan escuchar que está bien defender lo que creen. Mientras cenaban, hablaron sobre el debate, sobre las reacciones en redes sociales y sobre cómo este evento podría inspirar a otros a cuestionar y explorar sus propias creencias. En su oficina, Hargrove seguía leyendo. Había tomado notas sobre los escritos de Tácito y Josefo, tratando de entender mejor su contexto histórico. No estaba seguro de hacia dónde lo llevaría este nuevo interés, pero sabía que había aprendido algo valioso ese día: la humildad de admitir que tal vez no lo sabía todo. Caroline había plantado una semilla en su mente, y aunque no sabía si florecería, estaba dispuesto a regarla con curiosidad y apertura. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Caroline miró por la ventana de su cocina, pensando en el futuro. Sabía que habría más debates, más desafíos y más oportunidades para defender lo que creía.
Pero también sabía que, al igual que la historia de Jesús, las ideas que defendían no eran solo palabras, eran acciones, valores y principios que podían cambiar el mundo, una conversación a la vez. Caroline recordó cómo, en el calor del debate, había sentido una mezcla de adrenalina y propósito. Sabía que no era fácil enfrentar a alguien como Hargrove, un hombre con décadas de experiencia académica y una reputación sólida. Pero también sabía que su postura no era solo personal, sino que representaba a millones de personas que compartían sus creencias. Pensó en su madre, quien le había enseñado desde pequeña el valor de la fe y la importancia de defenderla. Nunca te avergüences de lo que crees, cariño, solía decirle. Pero defiende tus creencias con amor y razón, no con odio o miedo. Esas palabras resonaron en su mente mientras conducía de regreso a casa. Para Hargrove, el día había sido una montaña rusa emocional. Había comenzado con la confianza habitual de un académico experimentado, seguro de sus argumentos y creyendo firmemente en la supremacía de la razón científica. Pero Caroline lo había desafiado de una manera que nunca esperó. Su conocimiento histórico, combinado con su pasión y habilidad para conectar con la audiencia, lo había dejado desconcertado. Por primera vez en mucho tiempo, Hargrove sintió que su certeza absoluta sobre el mundo podría no ser tan sólida como pensaba. Al día siguiente, Caroline recibió una avalancha de mensajes en redes sociales. Algunos estudiantes la felicitaron por su valentía, otros le pidieron recomendaciones de libros sobre la historia del cristianismo. Incluso un periodista de un medio nacional la contactó para entrevistarla sobre el debate. Caroline respondió con calma y profesionalismo, asegurándose de mantener el mismo tono respetuoso y reflexivo que había mostrado en el auditorio. Sabía que este momento no era solo un logro personal, sino una oportunidad para inspirar a otros a cuestionar y aprender. En su oficina, Hargrove decidió que dedicaría una semana completa a investigar más sobre las fuentes históricas que mencionó Caroline. No estaba dispuesto a admitir públicamente que ella tenía razón, pero tampoco podía ignorar la curiosidad que había despertado en él. Abrió su computadora y comenzó a buscar artículos académicos sobre Tácito y Josefo, así como sobre el impacto cultural de las enseñanzas de Jesús. A medida que leía, se dio cuenta de que había mucho más en la historia de lo que había considerado antes. Quizás, pensó, había juzgado demasiado rápido. El debate entre Caroline y Hargrove se convirtió en una conversación nacional. En los días siguientes, aparecieron artículos en medios importantes analizando el enfrentamiento desde diferentes perspectivas. Algunos elogiaron a Caroline por su habilidad para combinar fe y razón, mientras que otros criticaron a Hargrove por su rigidez intelectual. Pero lo que quedó claro para todos fue que el diálogo entre dos visiones opuestas podía generar reflexión y crecimiento, incluso en un mundo tan polarizado como el actual.